Hola, buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutitos más para iniciar la sesión de hoy. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy. Todavía estamos en semana de Pascua, vacaciones todavía. Probablemente haya oportunidades esta semana de realizar, obviamente, negocios, y eso es importante. Eh, Espero, obviamente, que con la recapitulación que hacemos el día de hoy respecto al ciclo de venta les quede mucho más claro, mucho más definido, aunque sé que varios de ustedes pues lo aplican, lo realizan, pero en realidad pues estar siempre teniendo presente los pasos y las cosas que debemos de hacer en nuestro día a día, pues son importantes para tener siempre presentes y muy frescas las ideas y compartir, sobre todo entre todos como un grupo, pues poder compartir estas experiencias que nos ayuden a resolver a lo mejor alguna dificultad con determinado cliente o implementar algunas ideas, algunos conceptos que a lo mejor lo teníamos en mente, pero no lo teníamos del todo muy claro. Esa es básicamente la idea del ciclo de venta, pues es conocer justamente todo lo que hacemos desde un principio hasta el fin. Y como les dije en la parte de postventa, pues realmente pues se puede decir que nunca terminamos, ¿no? Sino que estamos dentro de un ciclo continuo
de una relación continua con los clientes que debe de existir, porque pues de ello depende mucho nuestra actividad. Nuestra actividad es una actividad de largo plazo, no es una actividad de corto o mediano plazo, y se basa mucho en la construcción de relaciones con las personas. Y ahí estriba justamente la importancia de que durante todo el proceso que nosotros llevemos con nuestros clientes, pues sea lo mejor posible. Entonces, dicho esto, pues vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ahí está, ciclo de venta. Y este es el ciclo de venta tal cual. Si quieren tomar nota, sin problema, son 7 pasos que tenemos que cumplir. Hay algunos pasos que se entrelazan entre lo que es la parte de casi digamos que desde la argumentación, el desarrollo y la negociación, esas 3 áreas, junto con el cierre, se pueden entremezclar mucho y lo vamos a analizar ahorita en este repaso rápido. Entonces empezamos con lo que se conoce como prospección, acercamiento, argumentación, el desarrollo de la venta, la negociación de la misma, el cierre de la venta y el servicio postventa. Son 7 pasos que tenemos que conocer. Tener, obviamente, muy claro lo que hacemos en cada uno de estos pasos. Todos son importantes. Son engranajes que se tienen que ir moviendo o que los tenemos que ir moviendo, pues obviamente para llegar a lo que es el cierre y el servicio postventa. Son 7 pasos que nos debe de quedar muy claro en función de lo que nosotros realizamos todos los días o en función de lo que nosotros tenemos como expectativa de generación de negocio en la semana o en el mes. Entonces tenemos que hacer ciertas actividades para cumplir obviamente con este ciclo de venta inmobiliaria. Primero, hay que reconocer que nosotros formamos parte de las 4 P's de la mezcla del marketing. Las 4 P son precio, plaza, promoción y producto. Obviamente las 4 P's inciden en nuestro quehacer. Una, pues tenemos que tener el precio adecuado en nuestro producto. Tenemos que tener el precio que está dentro del mercado. La plaza, pues conocer perfectamente nuestro lugar donde estamos obviamente ubicados. La promoción, cuál es el marketing que se está realizando, cuál es la publicidad y cuáles son las interacciones que nosotros hacemos, digamos, como parte de nuestra actividad. Por eso es importante que reconozcamos nosotros cuáles son estas 4 P's. Y obviamente nuestro producto, porque tenemos que conocer el producto que estamos comercializando. Yo he hecho varios comentarios con ustedes en algunas ocasiones. Tenemos que conocer nuestro producto en función, pues, de su entorno, qué es lo que hay alrededor, el producto en sí, de cómo está construido, cuáles son los materiales, cómo se entrega el producto, cuáles son los elementos adicionales con que cuenta nuestro producto para poder comercializarlo. Es importante que reconozcamos nosotros que formamos parte, obviamente, de estas 4 P's y que estas 4 P's inciden
de manera importante en la entrega final de nuestro servicio. Entonces hay que reconocer de estas 4Ps, cada una de ellas, si estamos nosotros haciendo lo correcto. Le hemos dado a nuestro cliente propietario la mejor opción en términos de precio. Conocemos perfectamente la plaza en la cual nosotros estamos hoy en día inmersos. Algunos, por ejemplo, nos hemos llegado a mover de ciudad y pues conocemos algunos otros mercados o plazas en nuestro país. ¿Cuáles son las diferencias que hay en un marketing, por ejemplo, que se realiza en una ciudad y en otra? Es muy distinto. Entonces tenemos que conocer qué es lo que se hace dentro de la plaza en donde nosotros nos estamos moviendo. Entonces, aquí el punto principal es reconocer estas 4Ps y la incidencia que tienen en función de nuestro producto y de lo que nosotros estamos comercializando. Estas 4Ps nos deben de llevar incluso a saber y a reconocer cuál es nuestro nicho de mercado, dónde estamos trabajando, cuáles son nuestros clientes, porque no es lo mismo un producto, obviamente, que a lo mejor se vende mucho más con un crédito de Infonavit o de Foviste, a un producto que se vende mucho más con un crédito hipotecario bancario, por el precio, el precio que está marcado en el producto. A lo mejor yo me dedico más a propiedades que andan entre los 400, 500 mil pesos a los 800 mil pesos, 900 mil, y pues no es lo mismo ese producto ni ese nicho de mercado para aquellos productos que yo tengo que colocar entre 1,5 millones, 2,5 millones, 3 millones de pesos, ¿no? Entonces son diferentes nichos de mercado y yo tengo que reconocerlo y actúo obviamente de manera distinta en cada uno de ellos. Por eso es importante que ustedes conozcan muy claramente estas 4Ps de la mezcla de la mercadotecnia. Si tienen alguna duda o pregunta, sin problema, por favor, levanten su mano para que podamos participar todos, ¿no? Y bueno, pues, si tienen alguna duda o algún comentario, con mucho gusto. En esta parte de la prospección, que es con lo que empezamos, obviamente, empezamos el ciclo de venta. Una de las partes más importantes es la escucha activa. Ya sea que lo hagamos a través de una llamada telefónica, ya sea que lo hagamos, que sea incluso un correo. Yo diría, si leemos un correo, ¿estamos escuchando? Sí, por supuesto. Hay que leer bien el correo para escuchar bien lo que el cliente nos quiere decir a través de la escritura. Hay que leerlo perfectamente. Entonces tenemos que tener una escucha activa a través, repito, ya sea de una llamada, de un correo electrónico, etcétera, para que nosotros podamos de alguna manera entender, comprender y llegar justamente a lo que el cliente esté buscando o quiera hacer. Esta escucha activa es el proceso más importante desde mi punto de vista en el tema de la prospección. Si no sabemos escuchar perfectamente lo que el cliente nos está pidiendo, nos está solicitando, pues podemos estar dando, como dicen coloquialmente, palos de ciego. En cambio, si lo escuchamos bien, si lo entendemos bien, podemos llegar al producto o a la propiedad que nuestro cliente quiere en menor tiempo.
Y eso justamente a él le va a mostrar que sí hemos sido empáticos, que sí lo hemos sabido, obviamente, escuchar y que de alguna manera pues le estamos sirviendo de la forma más apropiada. Es, es el punto desde mi ángulo más relevante en el proceso de la prospección. Recuerden que en la prospección pues normalmente obtenemos una llamada telefónica o tenemos algún correo electrónico que pues obviamente nos incide, es el principio, digamos, de todo el proceso y tenemos que saber realizarlo. Incluso cuando nos veamos con él en la parte de acercamiento, ahorita vamos a pasar a eso, pues tenemos que saber leer sus expresiones, tenemos que saber leer su lenguaje corporal. ¿Qué nos está diciendo alguien cuando está frente a nosotros y tiene sus brazos cruzados al frente? Significa que está algo cerrado. Entonces, ¿cómo debo de actuar yo en función de ese lenguaje corporal? Es importante reconocer a lo mejor o muy probablemente cosas que no me está diciendo, que no me dice con palabras, pero que me está diciendo de alguna otra manera Sí. a través de su posición o de... Vale, nos hablamos por ahí de las 4, ¿te parece? ¿Por dónde? Por eso es importante, repito, que este proceso de escucha activa, pues es muy importante porque es con lo que prácticamente nosotros arrancamos junto con el cliente en el tema de la prospección. Este momento de la verdad es justamente, ya lo he comentado con varios de ustedes, el momento de la verdad es cuando el cliente entra en contacto por primera vez con nosotros, con la empresa, y la empresa pues está representada por nosotros. Ya sea una llamada telefónica, sea el correo electrónico, sea la manera cual sea de que el cliente se ponga en contacto con nosotros, pues realmente nosotros tenemos que saber responder a la expectativa que el cliente tiene, obviamente, de nosotros. Por ahí, en varias pláticas, yo les he comentado que un escaparate en una tienda debe de hacer, o el propósito principal es hacer que la persona entre a esa tienda. Pero si una vez que tú entras a la tienda y no hay una persona que de inmediato ponga atención en ti, seguramente entras, curioseas y te vuelves a salir. Es todo lo contrario si tú entras a esa tienda motivado por ese escaparate y hay alguien que de inmediato te presta atención y te empieza a dar orientación respecto a los dos que están en la tienda o que a lo mejor a ti pues te llama la atención o piensas adquirir alguno de los productos en la tienda. Ahí hay una gran diferencia. Por un lado, eres atraído por algo, por un determinado marketing o una determinada publicidad, y por otro lado, puedes ser o rechazado o puede ser aceptado dependiendo de cuál es, obviamente, la interacción primera que se da contigo y entonces se hace un match, hay química y entonces se puede empezar a trabajar, obviamente, para la colocación de los productos. Todo esto se da en la parte de la prospección. Y son partes que son muy importantes. Por un lado, repito, la escucha activa. Por otro lado, este momento de la verdad, cuando empiezas tú a platicar con el cliente, cuando lo empiezas tú a atender, ¿cuál es tu reacción? Yo le he dicho
también muchas veces una sonrisa, en realidad, la primera, si tú vas con un cliente, te presentas y sonríes y le dices, muy buenos días, ¿cómo está usted? Ya es eso, esa actitud obviamente va a hacer cambiar a nuestro cliente por completo, si es que viene de malas, si es que está peleado, si es que, etcétera, etcétera, porque ocurren de verdad situaciones de ese tipo y pues una sonrisa de nosotros puede cambiar mucho el esquema. Una parte importante también de todo esto es estar presente, no llegar con nuestro cliente y cargar o ir cargando con nosotros situaciones que nos inquietan o que nos estorban o que, vamos, es como todo el mundo dice, pues no traigas problemas al trabajo, ¿no? Tus problemas personales déjalos a un lado, afuera, porque de otra manera, pues no vamos a poder estar eh, atendiendo a nuestro cliente como debe de ser. Entonces son observaciones y son detalles que parecen sencillos, pero son detalles muy importantes en el momento de la atención al cliente. Y en la prospección también, lo comentamos, podemos utilizar como parte de prospección lo que se conoce como el círculo de influencia. En el centro estamos nosotros y alrededor de nosotros existe una serie de grupos o de círculos que convergen en donde estamos nosotros, como las amistades, escuelas. Si nuestros hijos van a determinada escuela, pues tenemos interacción con maestros y con otros padres de familia. Si vamos al gimnasio, si vamos al club, si estamos dentro de grupos de WhatsApp, los vecinos y nuestra propia familia. Por ahí comentaba yo, hay incluso vecinos que pues ni siquiera saben a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque normalmente decimos hola, buenos días y hasta ahí. Pero bueno, sería interesante en algún momento, hola vecino, te doy mi tarjeta, yo me dedico a esto, si piensas cambiarte o piensas hacer alguna inversión, pues yo estoy a tus órdenes y seguramente podrán recurrir a ti. Esto también es una parte importante de la primera actividad que nosotros realizamos, como es la prospección. Estos son los servicios que ofrecemos en la prospección, un trabajo profesional. Encontramos el perfil adecuado del prospecto comprador o del prospecto arrendatario, revisamos los documentos del bien inmueble y podemos dar una opinión de valor también de la propiedad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentarios? ¿Cómo están hoy? ¿También medios? ¿Qué? ¿Se sienten de vacaciones todavía o qué? ¿Qué tal, David? Buen día a Hola. todos. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Adelante, Guillermo. Perfecto. Mira, pues nada más por aquí, realmente reforzar un poquito, complementar lo que comentas. Yo al principio era de los vendedores que hablan y un montón de beneficios y ahora sí que bombardear al cliente con por qué sí tenía que comprar esa propiedad. Ajá. Y pues cambié el chip de tal forma de que ahora ya son más, sí es mantener el control de la conversación, pero a través de preguntas para poder, ah, mediante la escucha activa, determinar qué es lo que realmente requiere el cliente. Llámese el vendedor o el comprador, porque el vendedor a final de cuentas pues está vendiendo para cubrir una necesidad. Cuando nosotros somos capaces de identificar bien qué es lo que él requiere por la escucha activa, yo creo que de ahí parte todo el trabajo que desarrollamos, ¿no? Pero una vez que identificamos bien cuál es la necesidad, a mí me pasaba que se me iban clientes porque pues no los escuchaba, sino que yo hablaba y hablaba, Así es. y
ahora ya no, ahora veo el cambio, que los clientes, pues me consultan. Ya es más, se crea como una fidelidad con el cliente porque realmente ve que me interesa que él obtenga lo que requiere y no que le estoy vendiendo lo que a la fuerza, ¿no? Claro, por eso es importante justamente la escucha activa. Y dijiste algo que es importantísimo para nosotros como vendedores. Preguntas, preguntas, preguntas. Eso es importantísimo, sobre todo en esta etapa y en la que sigue, en el tema de acercamiento, porque entre más podamos preguntar, si tenemos más control, obviamente, de la entrevista, y por otro lado, vamos a conocer mucho más lo que nuestro cliente está requiriendo y nosotros vamos a poder darle, pues, un mejor servicio. Guillermo, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Vamos a ver en la siguiente etapa del ciclo de venta, el acercamiento, una vez que estamos junto con el cliente. Realmente, como yo decía hace un rato en el momento de la verdad, es un instante en el cual al estar cara a cara con nuestro cliente, pues estamos presentando de una manera formal la empresa, pero no solamente la empresa, sino también nosotros mismos. ¿Cómo nos presentamos? O sea, vamos adecuadamente vestidos. Por ahí hemos comentado, particularmente con las mujeres, bueno, pues tener cuidado en su vestimenta, que sea la apropiada. Y nosotros, pues como hombres, pues presentarnos bien, o sea, limpios. Me parece que es importante. Nuestra actividad es muy formal. A mí se me haría muy difícil, pues, ver a un joven dedicándose a esto. Joven, me refiero, no sé, 25, 28, que hay algunos que empiezan o que hemos empezado a esa edad, y se me haría muy difícil ver a alguien con arete o, o, o demasiados tatuajes o piercings. Me parece que no es la imagen de la actividad. Entonces es importante la presentación personal en cuanto a la imagen. Pero esto debe ir aparejado con el que llevemos las cosas también preparadas. Yo voy a presentar a lo mejor una línea de ventas, pues debo llevar obviamente las fichas técnicas, debo de llevar pues mi carpeta de presentación, debo de estar pues totalmente listo y preparado para hacer obviamente la mejor presentación ante nuestro cliente. Esas son las dos partes fundamentales del tema de acercamiento. Aquí todavía, como yo lo mencioné hace rato, es parte de escuchar, de preguntar y de conocer. ¿Cómo va a adquirir usted la casa? ¿Ya tiene el crédito autorizado? ¿O hay que hacer nosotros el trámite? ¿A qué se dedica? ¿Es una actividad formal o es una actividad empresarial? ¿Es una persona física con actividad empresarial? ¿Cómo puede comprobar los ingresos? Si tiene depósitos a sus cuentas o está por nómina. Si tiene el crédito de Infonavit, si ya tiene los puntos, si tiene que revisarse el tema de los puntos, cuánto tiempo tiene trabajando en la empresa, en fin, cuántos son de familia, cuál es la intención de la compra, muchísimas preguntas que tenemos que hacer en esta fase. ¿Para qué? Para dar la mejor orientación, obviamente, ¿no? Y para también llevarlo al mejor producto.
porque puede tener algunas necesidades particulares o especiales en cuanto a la casa o al producto. Entonces es un momento todavía de conocer. Si nosotros en la prospección, en la llamada telefónica, o que le dimos la tarjeta al vecino y el vecino dice, oiga, pues sí, quiero ver algunas propiedades en este rango de precio. Ok, ¿cuándo hacemos una cita? Sí, nos vemos el sábado a las 10, ándele pues. Logramos la cita, pero una vez que logramos la cita y nos entrevistamos con él, hay que preguntar. Hay que hacer todas estas preguntas para justamente saber cómo orientar, cómo dar la mejor orientación y hacia dónde podemos caminar para tener éxito con nuestro cliente. En esta fase es importante, recuerden, que hagamos empatía con el cliente. En esta parte no vendes tanto el producto, sino vas a venderte a ti mismo como alguien que conoce y como alguien que es eficiente. Por eso es importante la presentación de uno con el cliente. Pues a nosotros, piensen en ustedes, a ustedes les gusta relacionarse con alguien, obviamente, que esté al nivel de cosas que ustedes tienen y que quieren interactuar con alguien que obviamente ustedes consideran que está no me refiero al nivel económico, me refiero al nivel de cosas. No es aunque sí hay obviamente, como dicen, como te ven, te tratan, sí hay obviamente una incidencia social, pero más allá de eso es tener respeto por uno mismo al momento de presentarse con un cliente. Por ejemplo, la puntualidad. No es posible que nuestro cliente nos espere. Es al revés, nosotros debemos de esperarlo. Por eso la sugerencia es siempre estar 10 minutos antes de la cita. Si no conoces la propiedad, ve a conocerla antes. Si no conoces cómo llegar a la propiedad, ve antes a conocer la propiedad y cómo llegar a la propiedad. No es profesional el que un cliente te esté siguiendo y tú andes perdido. Entonces son detalles, repito, que son importantes y que nosotros tenemos que cuidar durante todo el proceso o en el proceso de la venta. Por ello es que estamos de alguna manera recapitulando, porque, bueno, algunos a lo mejor se perdieron todo este ciclo de venta que lo hemos dado durante todo el principio de año y hasta ahora. Y es importante todos estos detalles para que justamente podamos llegar a ser más productivos. Vamos a la argumentación. ¿O tienen algún comentario en este paso? ¿No? Bueno, continuamos. Muy bien, Jackie. Gracias. Ok, Flor. Vamos a la argumentación. ¿Qué es? Cuando nosotros vamos, obviamente, con un cliente, tenemos que presentar... Sí, Yuri, eso parece. Pero bueno, hay que arrancar bien la semana. Argumentar es darle valor a las cualidades del producto. Si tenemos un cliente que ya está motivado, obviamente, para hacer una compra, lo único que tenemos que hacer es incrementar el valor de las cosas. Por ejemplo, está muy bien ubicada el inmueble o la propiedad porque, miren, muy cerca tiene usted un centro comercial. O está muy cerca, tiene muy cerca el Oxxo. Eso le da obviamente mayor valor a una cualidad del producto. El producto obviamente que le estamos presentando pues ya va en función de lo que el cliente desea, porque le estamos presentando un inmueble de acuerdo a sus deseos o a sus requerimientos, 3 recámaras, 2,5 baños, algún inmueble, digamos, muy, muy típico, con determinado metraje, tanto de terreno como de construcción, y que está obviamente en el rango de precio
que nuestro cliente está buscando. Entonces, lo único que hay que hacer es destacar cualidades para darle mayor valor a las cosas y eso haga que se incremente el deseo de la compra. Pueden ser aspectos que estén externos, como ya mencioné, el Oxxo, el centro comercial, el transporte, las áreas verdes, o el parque, o algún otro aspecto externo que le dé mayor valor al inmueble. Pero también puede ser que dentro del inmueble pues tengamos algunas cosas que podamos darle mayor valor. Por ejemplo, oiga, el granito de la cocina está muy bonito. Entonces, eso es un argumento que puede darle mayor valor. ¿Por qué? Porque es granito, no es melamina, no es el otro material que se utilizan en las cocinas. O yo le podría decir también, oiga, note que el área de servicio o el patio de servicio está techado. Esa es otra formaica. Muy bien, gracias, Rocío. De alguna manera es algo que le da, obviamente, mayor valor al inmueble. O si yo le digo también, oiga, los espacios de las recámaras son bastante amplios, puede colocar perfectamente una cama king size en la principal, en las otras dos también están muy amplias. O sea, podemos argumentar aspectos de valor que tienen el producto de manera interna o de manera externa. Estos argumentos deben de ser eficaces. Esta eficacia, como ya lo dije, debe ser en función del valor, obviamente, agregado, en función de la confianza, no infravalorar el producto o nuestro servicio. Es decir, no darle menos valor a las cosas. Si alguien, aquí hay las dos vertientes en no infravalorar el producto o servicio. Por un lado es, oigan, yo le cobro el 5% porque yo hago esto y esto. Entonces, no le doy menos valor a mi servicio. Yo cobro el 5% porque presto este tipo de servicio y entonces yo le doy mis argumentos. Y porque conmigo, obviamente, va a tener la confianza para poder realizar todo el proceso de la venta de manera apropiada. Perdón, déjenme que no termino aquí. Por eso hacemos más que una transacción, nuestro servicio es una solución. Y ahí podemos obviamente presentar nuestra carpeta como parte de evidencias. Es importante, esta es una parte importante de la prestación de nuestros servicios, tanto para que nos den a vender un inmueble como al presentar un producto. Es importante, ¿lo hacemos? Sí lo hacemos, pero muchas veces no tenemos el concepto en nuestra mente, porque únicamente estamos acostumbrados o lo hacemos a lo mejor de una manera mecánica y no nos damos cuenta que lo que en realidad estamos haciendo es una argumentación de nuestro producto o de nuestro servicio. Aquí tenemos algunos argumentos que pueden darse. Siempre, obviamente, utilizar ventajas que tiene el producto para nuestro cliente. ¿Cuál podría ser la característica principal del producto para que él identifique, obviamente, esa característica y la vea como una ventaja para él? Y además, ¿qué hace para él esa característica? O sea, ¿qué logra finalmente para él? Aquí se puede utilizar, por ejemplo,
argumentos como esto del storytelling, sí se puede. Aquí entra mucho en función esto que se utiliza mucho ahora en el área de ventas, el compartir, por ejemplo, ciertas experiencias, ¿no? Decir, oiga, en este patio o en este jardín seguramente va usted a compartir con sus amigos una muy buena carne asada, o sabe que en esta recámara sin problema usted va a poder tener un sillón de lectura, cosas que hagan al cliente reflexionar y pensar en que los espacios tienen una consecuencia para él. Esa es una parte importante. Si aún así nosotros pensamos o sentimos o el cliente nos dice, es que no, esto no es para mí, podemos preguntar y preguntemos sin ningún problema. O sea, no es lo que realmente desea. ¿Por qué? Porque esa pregunta nos va a hacer encontrar la verdadera motivación y lo que el cliente está deseando para poder nosotros ubicarlo dentro del producto. Muchas veces también puede ser que nuestros clientes con a lo mejor, digo, voy a decir algo hipotético, pero a lo mejor con 2 millones de pesos, pues quieren tener una mansión de 4 o 5 recámaras y quieren tener un jardín de 100 metros cuadrados y bueno, hay que ubicar a nuestro cliente en función obviamente también del presupuesto que se tiene. Y esto forma parte de la argumentación. Si ustedes les dicen, oiga, es que las casas de 2 millones de pesos van a andar en este rango, o sea, ahí le estoy argumentando que no va a encontrar en el mercado o dentro de la colonia o del fraccionamiento propiedades que valgan 2 millones de pesos con un jardín de 100 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, son argumentaciones donde ayudan y contribuyen para establecer claramente nuestro rango de niveles en los cuales nos estamos moviendo junto con el cliente y de esa manera, pues ni ellos pierden tiempo ni nosotros perdemos tiempo. Tenemos que ubicar en esta fase de argumentación todas las cuestiones o todos los bemoles que puedan existir para centrar las cosas. Y una vez centradas, yo les apuesto que van a poder lograr un buen desarrollo de la venta. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí en esto de la argumentación? ¿No? Seguimos adelante. Hola, perdón. Sí, adelante. Una pregunta, David. Sí, adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, Yuri. Cuando un cliente está en esta situación, como dices, hipotética, de que no está ubicado en que, por ejemplo, que venga de otro estado, ¿no? Donde las propiedades son más económicas, digamos, Mérida, que son más económicas y tienen más terreno. Y viene aquí a Querétaro y quiere comprar una casa, pues, con 2 millones, pero que sea una residencia de 4 o 5 recámaras y todo eso. Sabes que es un cliente un poco difícil. ¿Cómo haces para ubicarlo sin llegar a hacerlo sentir mal? Porque uno puede ser directo y decirle, ¿sabes qué? Aquí no vas a encontrar casas de 2 millones con 4, 5 o 6 recámaras. Entonces, yo sé que ahí es el tacto de cada uno, pero ¿qué palabras podrías utilizar o qué palabras no deberías utilizar para no herir la susceptibilidad del cliente? Bien, mira, aquí me voy a esto, a la plaza. Dentro de las 4 P's, recuerden, tenemos que conocer nuestra plaza. Entonces, yo ahí mi comentario es el fenómeno que ocurre o ha estado ocurriendo en Querétaro respecto de lo inmobiliario.
La cercanía que tenemos obviamente con Ciudad de México o el Estado de México, la zona norte del Estado de México, y que obviamente por la demanda que ha tenido Querétaro en los últimos años, pues ha hecho que los precios, principalmente de tierra, pues obviamente se incrementen los precios. O sea, yo me iría un poquito más por una explicación genérica del fenómeno o del boom inmobiliario que ha tenido Querétaro en los últimos 8 o 10 años, ¿no? ¿Y cuál es la afectación, obviamente, que está teniendo en términos de precios en función no solamente de la migración, sino también del establecimiento de industria que obviamente detona crecimiento en función de instalaciones como, por ejemplo, Mazda o Toyota, que aunque están en Guanajuato, todo su personal pues seguramente vive en Querétaro. Entonces, eso genera una afectación. Y la afectación no es otra cosa más que demanda. A pesar de que ahorita tenemos una sobreoferta y nuestro mercado ha cambiado. Hace 15 años, 16 años, pues era un mercado de vendedores. O sea, el vendedor te decía, mi casa vale 2 millones y le ofrecían 1.900.000, te decía, no la vendo. ¿Por qué? Porque llegaba otro y se lo compraba. No había tanta oferta. Entonces, hoy en día ha cambiado. Hoy en día en Querétaro es un mercado de compradores, porque hay mucha oferta. Resulta que si tú no le bajas esos 100,000 pesos, pues el cliente se va a ir a otra casa y la va a comprar. Entonces, ha ido cambiando. Este tipo de cosas podemos explicarlas y yo te apuesto que el cliente no se va a sentir incómodo ni se va a sentir mal. Va a entender justamente qué es lo que está sucediendo en la plaza. Es por eso que nosotros, los asesores inmobiliarios, estamos obligados a mantenernos todos los días informados de lo que está ocurriendo pues en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. Porque de alguna manera toda esa información la tenemos que transformar en conocimiento porque de esa manera lo vamos a poder compartir con nuestros clientes. Independientemente, obviamente, de temas económicos, políticos y sociales que inciden siempre en nuestra actividad. Entonces, yo me iría mucho por ahí, Yuri, y creo que el cliente sí lo podría comprender. Ok, muchas gracias, David. Por nada. Después de la parte primera, que es la prospección, que es el acercamiento y que es la argumentación, entramos a una fase de desarrollo de la venta. En esta fase, lo primero que hacemos es generar una línea de ventas en función de un requerimiento de los clientes. Una línea de ventas no es otra cosa más que presentar productos que estén relacionados, pero que se ofrecen obviamente de manera individual. Es decir, si tenemos un cliente que pide algo de 4 a 5 millones de pesos, pues tenemos un rango muy amplio para presentar diferentes inmuebles y que en función de lo que nosotros tengamos, pues es lo que vamos nosotros a mostrar. Una línea de ventas no es decir, pues le puedo mostrar la 1, la 2, la 3 y la 4. No. Tiene que ir también en función de cuáles son las necesidades o requerimientos de nuestro cliente. A lo mejor hay alguien que nos dice, yo no quiero que tenga nada de teja, ¿no? Y aquí yo estoy presentando
inmuebles con tejas. Yo no quiero que tenga alberca y puedo presentar una casa en este rango de precio que sí tenga alberca. En fin, yo tengo que hacer una línea de ventas en función de las necesidades y requerimientos de mi cliente. Y tengo que saber, además, al hacer una línea de ventas, a dónde voy primero y cuál sigue, y cuál sigue, y cuál sigue, para hacer un recorrido natural y lógico. O sea, no voy a un lugar que me queda a 15, 20 minutos y luego regreso a este lugar para mostrar otra propiedad y luego de ahí me voy a otro lugar que también me queda retirado. Entonces, hago algo que sea lógico y que tenga una secuencia y hasta una cadencia para que el cliente vea que obviamente estamos presentando la mejor manera de una línea de ventas. Igual tengo que hacerlo al momento de mostrar un inmueble. Cuando nosotros entramos con el cliente al inmueble, yo tengo que llevar de la mano a mi cliente por el recorrido en el interior del inmueble. ¿Qué es lo que quiero que vea primero? ¿Qué es lo que quiero que vea después? ¿Dónde me voy a detener con él a platicar? ¿Cómo identifico esa parada? ¿Dónde le voy a dar espacio si va la pareja? ¿Dónde le voy a dar espacio a la pareja? ¿Dónde me hago a un lado? Todas esas cosas las tengo que identificar. Y muchas veces las tengo que identificar por intuición. Esto no es algo que yo les pueda decir, pues cuando llegues a la recámara principal ahí ponte a platicar. No. Tienes que tener intuición en función de tu cliente, de cómo es, cómo interactúa contigo y cómo hace las cosas. No sé si me logro explicar aquí. ¿Sí se entiende? De tal suerte que no hago, obviamente, un recorrido por hacer recorrido. Tengo que llevar de la mano a mi cliente y describo cualidades de los espacios. No describo el espacio, describo cualidades del espacio, que es obviamente pues muy, muy diferente a describir el espacio que se está viendo. Y hago énfasis en aquellos espacios o aquellos elementos adicionales que pueda tener el inmueble y que sean de utilidad o le den un valor agregado o le den una consecuencia totalmente positiva a nuestro cliente. ¿Alguna duda o pregunta? Obviamente vamos a pensar que nuestro cliente ve el inmueble y dice, oiga, pues sí me gusta, me interesa, la quiero comprar. Pues lo primero que hay que hacer, obviamente, es una oferta de compra. Tener preparados una carta oferta. ¿Y qué es lo que debe de decir o contener la carta oferta? Pues obviamente lleva el nombre completo de nuestro cliente que está ofreciendo, todos sus datos generales, la información del inmueble, las formas de pago con fechas precisas, el precio que se está obviamente ofreciendo, cuándo se firmaría un contrato de compraventa, los documentos que debe entregar para el expediente, términos de aviso de privacidad, lugar y fecha de la firma. Y se puede agregar en esa carta oferta el visto bueno del propietario para que obviamente se compruebe que pues él acepta en todo caso la oferta de compra. Esto es algo así muy genérico. Ustedes ya lo tienen en la plataforma de Neximo, pero tienen que saber qué ocurre o para qué es o para qué sirve una oferta de compra. Es el paso 1, digamos, para justamente llegar al cierre.
Por eso yo les decía hace un momento que hay cosas que se entrelazan entre el desarrollo de la negociación y el cierre de la venta. Hay aspectos que se pueden interlazar. Desde el desarrollo de la venta, nosotros tenemos que conocer esta parte de la carta oferta. Porque si nosotros tenemos alguien que nos dice, oiga, me interesa, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Ah, mire, bueno, pues es que le va a depositar usted al propietario, o va usted a depositar a la cuenta Scroll de Neximo, o vamos a hacer esto. Yo necesito sus datos generales. Mire, ya tengo aquí, me puede ayudar usted a llenar sus datos generales. Y tenemos que firmar esta carta intención de compra o esta carta oferta. Y lo empezamos a hacer. No es que lo hagamos para después. Empezamos ahí mismo, obviamente, a hacer el cierre de la venta con la firma de la carta oferta. La carta oferta lo que nos hace justamente es preparar todos los elementos necesarios para firmar un contrato de compraventa. En algunos desarrollos, pues así se le llama, vamos a firmar una carta oferta, firmas la carta oferta, puedes hacer el depósito al día siguiente o 2 días después, o el cliente te dice, oiga, pues yo tengo disponibilidad de mi dinero el próximo lunes, no se preocupe, me firma la carta oferta y ahí le vamos a poner que el depósito inicial lo va a hacer el 29 de abril, por decir una fecha, ¿no? Y después, cómo se hacen los siguientes pagos, también lo debe de llevar la carta oferta, porque de esa carta oferta vamos a realizar el contrato de compraventa. Con esa información de la carta oferta, vamos a trasladarla al contrato de compraventa, donde ya se complementa con el expediente que tenemos nosotros del inmueble. Vamos a llenar toda la información que tengamos nosotros del inmueble, del propietario de la casa, y con esta oferta de compra, pues vamos a llenar todo lo que es el contrato de compraventa. Y aquí lo tienen, debe de contener, además de los mencionados en la carta oferta, pues la declaración de propietario legítimo, acreditando el inmueble con la documentación legal, y el RPP, que no es otra cosa más que obviamente nosotros debemos de tener una copia de la escritura del inmueble y nosotros vamos a vaciar esa información en el contrato. Es decir, declara ser legítimo propietario acreditándolo con la escritura número tal, pasada ante la fe del licenciado tal, notario titular o notario adscrito a la notaría número tal, del distrito tal, y registrada con tal folio en el registro público de la propiedad. Es más o menos la declaración. El precio, cómo se paga, obviamente, ese precio, cuáles son los pagos que se realizan y en qué fechas, debe de ir todo muy preciso. Debe de ir la cláusula referente a la ley antilavado, la pena convencional, el pago de los impuestos y derechos y el ISR, el uso de suelo, los vicios de la voluntad, donde ustedes deben recordar, dice, bueno, pues que en el presente instrumento no existe dolo, error, enriquecimiento ilegítimo que pueda de alguna manera invalidar la voluntad que ambos expresan, ¿no? La sujeción a la competencia de tribunales y la firma de las partes. Este contrato de compraventa es la antesala o es preparatorio para la firma de escrituras. Recuerden que finalmente la escritura no es otra cosa más que un contrato de compraventa elevado a la fe pública de un notario. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, muy bien. Bueno, pues en el tema de la escritura tenemos que hacer todos los trámites, mandar toda la documentación a la notaría, tanto del inmueble y del vendedor, como de los documentos del comprador.
asistir a la firma de escrituras es una obligación, obviamente, nuestra. Se deben de presentar la evidencia en las formas de pagos. Si se hizo un depósito, pues la ficha de depósito. Si se hizo una transferencia, el comprobante de esa transferencia. Si se va a entregar un cheque certificado o de caja, pues ahí en la notaría normalmente se le saca copia porque se queda el notario con ella y además hace las referencias en la escritura. Y en caso de exención del ISR, pues el propietario tendrá que presentar la documentación que acredite esa exención, que puede ser el INE con el domicilio del inmueble, o pueden ser recibos de servicios, únicamente servicios. ¿Algún comentario hasta aquí antes de pasar a negociación? ¿No? ¿Ya despertaron o todavía no? Hay que empezar la semana con todo, ¿eh? ¿Ningún comentario? A ver. Ok, bueno, ándale pues, seguimos entonces. Muy bien, vamos a seguir. Parte de la negociación. Pues la negociación no es otra cosa más que buscar nosotros, en este caso, entre propietario y comprador, propietario-vendedor y nuestro cliente comprador, es llegar a buenos términos para llegar a un cierre sano. Aquí, obviamente, entrelazado con la parte de desarrollo, pues ya debimos haber resuelto varias cuestiones en el desarrollo de la venta, desde, oiga, la casa se queda con los ventiladores, oiga, la casa lleva o no lleva las persianas. Todas estas cuestiones que nos pueden haber preguntado al momento de presentar el inmueble o ya en la fase de negociación. O a veces nos dicen, oiga, pues le dejo las persianas, pero que me dé 5,000 más, ¿no? Estoy hablando también de algo hipotético. Esa es parte de una negociación. A lo mejor necesita un poco de pintura a la casa y decimos, bueno, pues a lo mejor el cliente dice, bueno, que ya no la pinte, pero que me baje 10,000, ¿no? Es parte de una negociación. Todo esto se da a partir de que nosotros estamos desarrollando la venta con nuestro cliente. Quizás en la parte última, una vez decididas las cosas, pues lleguemos, para que lleguemos finalmente a un precio final que se va a plasmar en el contrato de compraventa. A lo mejor nos hicieron una oferta, hablando de una casa de 2 millones, nos hicieron una oferta de 1,900,000 y pues al cliente vendedor lo bajamos 50,000 y al cliente comprador lo subimos 50,000 para poder cerrar finalmente en 1,950,000 y todos felices y contentos. Y que a lo mejor en ese precio pues le incluya las persianas, ¿no? Porque las persianas pues están hechas ex profeso para esas ventanas de esa casa. Es parte de la negociación, es parte de lo que nosotros tenemos que realizar y llegar, obviamente, a buenos términos. Y no que lleguemos a la firma de escrituras y todavía traigamos ahí rezagado algunas cosas. Porque ocurre, ¿eh? Ocurre que llegamos a la firma de escrituras y todavía tenemos ahí detalles, obviamente, respecto de algunas cosas y que se puedan, obviamente, pues caer alguna venta ya en la firma de las escrituras. ¿Se puede caer una venta en la firma de escrituras? Sí, porque no cubrimos bien este paso. Porque no dejamos algo bien definido. O porque
suponemos que nuestro cliente ya entendió todo, ya comprendió todo y ¿sabes qué? Es que sí le dije que no iban los ventiladores de techo. Y el cliente en la firma dice, oigan, pero sí me dejan los ventiladores. No, eso yo dije muy claramente que no los iba a dejar. Ah, no, pues entonces así no compro la casa. Puede ocurrir, ¿eh? O sea, puede ocurrir. Entonces, tengamos todas las cosas bien cerradas, no dejemos aspectos a suposiciones o a nuestra imaginación. Esta es una parte importantísima. Esto ya lo mencioné, en llegar, bajar a uno un 50 y subir a otro un 50 para poder llegar a fijar el precio. Sí, es muy importante aquí. Es importante no dejar ni suponer cosas. Entonces, aquí está justamente qué cosas adicionales lleva o no lleva el inmueble. Esa es una parte importantísima. Quedar con los clientes muy claros si la maceta se queda o no se queda la maceta. O cualquier otro elemento adicional del inmueble. Y la forma de pago. Debe de quedar muy claro también cómo se va a pagar y nosotros informárselo al cliente vendedor. No, pues es que ahí voy a hacer yo la transferencia en el momento de la firma de escrituras. Muchos lo hacen y no hay ningún problema. Ahí se puede hacer, pero se le tiene que decir, oye, no, pues yo te voy a llevar ahí 500,000 pesos en efectivo, y lo demás va a ser una transferencia. Hay que decírselo al cliente porque hay clientes que dicen, no. Yo no acepto ni 1,000 pesos en efectivo, porque no voy a salir de ahí con tanto dinero en efectivo. Entonces hay que decirlo, tiene que quedar claro dentro de esta fase de la negociación. O voy a llevar un cheque certificado o voy a llevar un cheque de caja. Es importante, pues, que nuestro cliente propietario sepa cómo se va a realizar el pago e inclusive hacérselo saber al notario para que sepa de antemano pues cuáles son o cuál va a ser el método de pago. ¿Preguntas o dudas o comentarios? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ya casi estábamos a punto de terminar, pero bueno, creo que era importante que conocieran todo lo que es el ciclo de venta, aunque fuera así rápido. En el cierre, hay dos cosas aquí en los cierres. Una es saber cerrar, tener ciertas técnicas de cierres en la venta, y otra, nuestra actuación, nuestro desempeño a realizar en el cierre de la venta, como lo estábamos platicando ahorita en la escritura. ¿Qué necesitas para cerrar más? Primero, que tengas una mentalidad triunfadora, una mentalidad de éxito y de decir voy a lograrlo y voy a hacerlo y nadie lo hace mejor que yo. Tienes que tener esa mentalidad puesta en ti, de logro de cosas, de hacer cosas. Como siempre les digo a ustedes, todos tenemos que pensar, yo hago que las cosas sucedan, no espero a que pasen. No, yo soy quien provoca y yo soy quien hace que las cosas finalmente se den y sucedan. Soy competidor y por lo tanto soy competitivo. Esto quiere decir, obviamente, que hago todas las cosas para que yo cada vez supere más mi competencia en mis servicios y mejore mi desempeño en mi servicio. Y soy un solucionador
de problemas. Yo ayudo y apoyo a mis clientes a solucionar problemas. Y obviamente soy inmobiliario 100%. 100%, todos los días. De esa manera generamos, obviamente, mucha práctica. Y ustedes saben que la práctica hace al maestro. Comentamos algunos cierres de ventas. Uno es lo que mencionaba yo hace rato en el desarrollo, mostrar la carta oferta, empezar a llenar la carta oferta con sus generales. Si el cliente te empieza a dar la información, pues obviamente ya estás cerrando, ¿no? O sea, no te frenes. De alguna manera es algo que el cliente estaba esperando y está ya participando contigo. Un cierre básico es preguntarle al cliente, oiga, ¿cuánto ofrecería por la casa? Esa pregunta de hacer ¿cuánto ofrece usted? Es una pregunta de cierre. Y aún y cuando ustedes no se sientan muy seguros, cuando ustedes hacen esa pregunta, los va a derivar hacia una respuesta de él y ahí van a empezar de alguna manera a cerrar la venta. Muchas veces no preguntamos esto por miedo, por temor. Hay que superar eso. No pasa absolutamente nada. Si yo le pregunto, oiga, ¿a nombre de quién va a escriturar la propiedad? Es una pregunta de cierre también. Son preguntas que de alguna manera te va a llevar a que continúes con el cliente por ese camino del cierre de la venta. Entonces son detalles o son preguntas muy sencillas, muy simples, pero que son ya de cierre de ventas. Oiga, esta es otra. ¿Qué le parece? ¿Tomaría usted esta casa o prefiere la anterior? ¿Con cuál se queda? Esa es otra pregunta de cierre. El cliente, ahí es como darle un poquito, un menú de opciones y el cliente, bueno, pues te va a decir, oiga, pues sí, ¿sabe qué? Me gusta mejor la otra. Vamos a verla otra vez. Y entonces regresas con él y ya recorriste un tramo enorme con la respuesta que te da. Cuando alguien te dice, déjame pensarlo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Preguntarle, ¿qué debe pensar? ¿En qué lo podemos ayudar? Para sacar razones para que tú puedas determinar alguna otra pregunta o consulta que te ayude, obviamente, en el cierre de la venta. Siempre tenemos esta respuesta muy clásica. Oiga, tengo que hablar con mi esposa o tengo que hablar con mi esposo. Bueno, oiga, si le gusta a su esposa, ¿se quedarían con la casa? Te va a decir que sí. Sí, si a ella le gusta, o si a mi esposo le gusta, nos vamos a quedar con esta casa. Entonces, ya recorriste un buen tramo para efectuar el cierre de la venta. Estas son algunas técnicas para cerrar así, y deben de intentarlo siempre. El punto es que ustedes siempre deben de intentar cerrar, obviamente, la venta. Nosotros tenemos particularmente en Neximo, pues herramientas que nos sirven, obviamente, para realizar estos cierres. Todos los beneficios que otorga Neximo para la compra, como el pago del avalúo y los honorarios de notario. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Está aquí. ¿No? Porque lo demás es sobre nuestro desempeño en el cierre de ventas en notaría. ¿Qué es lo que hacemos en notaría? Cuando nosotros nos presentamos, debemos de tener un desempeño.
un desempeño en notaría. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en la notaría? Pues obviamente no solo acompañar, sino tenemos que apoyar en la sesión de cierre. Nuestra actitud debe ser siempre la mejor. Debemos de tener una muy buena actitud. En general, muchos de nosotros platicamos con el cliente. Normalmente, no sé si les ocurre, nos ponemos nerviosos porque llega el cliente propietario y el comprador por alguna situación llega tarde y pues ahí nos ponemos todo el mundo nerviosos, ¿no? Entonces platicamos de muchas cosas, del clima, etcétera, experiencias, lo que quieran. Le hablamos al cliente comprador. Es parte de nuestro, obviamente, desempeño que tenemos que realizar. Obviamente debimos haber llegado con puntualidad, debimos haber tenido una buena gestión previa para lograr la cita, obviamente, en la notaría. Una vez que ya están las partes en notaría, pues tenemos que apoyarles en llenar. Normalmente ahora se llena un formato de la notaría para cumplir con la disposición respecto de la ley antilavado. Entonces tenemos que apoyarlos. A veces no se saben su CURP. Algunos vienen en el INE o en el IFE. Entonces, bueno, pues podemos dictarles los números. En fin, sacar copias, si hay que sacar copias, apoyarnos, si nos apoyamos con una secretaria o con el abogado que está gestionando la escritura. En fin, tenemos que hacer un desempeño dentro de la firma de escritura. Después de eso, tenemos que ir a la entrega del inmueble, tenemos que ver el tema del acta de la entrega-recepción. Si nosotros entregamos algún promocional al cliente comprador, si le vamos a regalar una pluma, si le vamos a obsequiar alguna otra cosa, flores, vino, cosas que dependen mucho probablemente del monto de operación o qué es lo que nosotros, en función de que conocemos a nuestro cliente, pues qué es lo que más le podría obviamente gustar. Todo esto es un desempeño de cierre. No firmamos en la notaría, cobramos honorarios y nos vamos. No, hay que ir todavía al inmueble, hay que ver que en el inmueble todo esté funcionando, hay que ver que las cosas, obviamente, en la recepción del inmueble, pues nuestro cliente comprador quede satisfecho. Puede ocurrir que queden algunos detalles, por ejemplo, que surgen en el momento de la entrega del inmueble. Entonces, habrá que darle seguimiento y eso formaría parte de la postventa. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Antes de atacar el último tema, que pues prácticamente lo vimos la semana pasada, es nada más reforzar qué es lo que hacemos, pues obviamente entregar siempre un buen servicio. No es, como dije, pues dejar a nuestro cliente y olvidarnos de él. Eso no habla bien de nuestro profesionalismo. Tenemos que darle la atención. Muchas veces el cliente, a pesar de que tiene el teléfono de la constructora o del dueño, si es un inmueble nuevo,
nos habla a nosotros. Antes que hablarle a la constructora, nos habla a nosotros. Entonces podemos hacer el enlace, o sea, nosotros podemos hacer el enlace, nosotros podemos hablar con la constructora, podemos hacerle la cita para que vaya el plomero o vaya el eléctrico o vaya el del aluminio para arreglar algún detalle, etcétera, etcétera. El punto es que nuestro cliente comprador debe de sentir nuestro apoyo siempre. Debe de sentir que estamos con él en todo momento. Esta es una parte importante para, obviamente, generar en el futuro cualquier otro negocio o cualquier otra negociación, ya sea que ellos inviertan, que después quieran vender ese inmueble y comprar otro, o nos refieran con un familiar o con alguna amistad. Es importante incluso nosotros realizar una encuesta de satisfacción y que en esa encuesta de satisfacción le digamos al cliente que siempre nos ponga un punto que ellos consideren en lo que nosotros debemos de mejorar. Porque pues nos pueden poner a lo mejor, si utilizamos una encuesta de las caritas felices, pues a lo mejor nos van a poner siempre todo carita feliz. Pero pues yo pediría un comentario donde a mí me permita tener un mejor desempeño en el futuro. Ser autocríticos es muy importante y decir, caray, creo que aquí yo debía haber tenido un mejor desempeño, caray, yo creo que aquí debía haber hecho esto, pude haber mejorado en esto. Entonces, esto nos tiene que llevar obviamente a una mejora continua y nos puede llevar a que nuestro cliente pues tenga un cierto grado de fidelización. Y digo un cierto grado porque sabemos que hoy en día los clientes no son fieles. O sea, los clientes los atendemos hoy, mañana están con otro. Entonces, así es, hay que aprender siempre de cada cierre de venta Jackie. Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros en un momento dado tener un cierto grado de fidelización? Pues una es no desaparecernos, sino hacerle saber al cliente que vamos a estar ahí con él en el servicio postventa. Eso va a mejorar pues nuestro posicionamiento con él. Va a propiciar su satisfacción y va a mostrar calidad en nuestro servicio, que son obviamente partes muy importantes. ¿Y cómo podemos tener un determinado grado de fidelización? Porque nunca vamos a tener clientes fieles 100%. Podemos darle una carta de agradecimiento, solicitarle referencias. Tenemos datos de él, sabemos cuándo es su cumpleaños. Entonces podemos enviarle una carta de felicitación o hacemos una postal electrónica, la mandamos por WhatsApp o lo mandamos por correo, su aniversario de bodas, en fin de año, a lo mejor en fechas conmemorativas, el Día de la Madre, el Día del Padre, el día de, pues no sé, cualquier fiestas patrias, ¿no? Podemos hacer un flyer electrónico referente a las fiestas patrias, y cualquier otra que se nos pueda a nosotros ocurrir. El punto es que no olvidemos a nuestro cliente. De esa manera, el cliente obviamente tampoco nos va a olvidar a nosotros y vamos a tener un cliente satisfecho 100%. Pues hasta aquí terminamos el ciclo de venta. Ahora sí que visto de manera express, casi nos llevamos hora y media, pero pues sí era importante desde mi punto de vista que ustedes tuvieran una recapitulación de qué es lo que hacemos, porque esto es lo que hacemos
Y esto es lo que tenemos que hacer en nuestra actividad prácticamente día a día. Hay otras consideraciones, ya lo hemos visto, el manejo de la agenda, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo planificamos, cómo hacemos nuestro plan de negocio anual. En fin, hay una serie de cosas que van aparejadas junto con esto. Pero esto es nuestro día a día. Esta es nuestra actividad per se. Es donde nosotros nos movemos y nos debemos de mover. Si alguno de ustedes quiere ahondar, obviamente, mucho más en cualquiera de estos temas, con mucho gusto, ya saben, siempre estoy disponible y a sus órdenes. Me gustaría unos 5 minutos, comentarios, preguntas, si ustedes tienen algo que agregar. Me gustaría escucharlos, ¿eh? Voy a poner la diapositiva donde está todo el ciclo, para que lo tengamos ahí presente. Es que es este. Desde la prospección, acercamiento, argumentación, desarrollo, negociación, cierre y el servicio postventa. Sí me gustaría escucharlos, algún comentario general, compartir algo entre todos. David, buenos días. Adelante, Jackie. ¿Cómo están todos? Buenos días. Me pareció increíble, te agradezco mucho este tema porque nos diste claramente, completamente los pasos a seguir y que son muy importantes para que el día que llegamos a la escritura no se caiga la venta, como nos comentabas. Y hay muchos aspectos que aunque los vemos a veces sin importancia o ay, mañana lo arreglamos, o no creo que, o las suposiciones, ¿no? Que regularmente hacemos respecto a la decisión o cómo va a pensar un cliente. Y el de verdad seguir pasos, yo considero, con la experiencia y las experiencias que me han tocado a mí para cerrar, que es bien importante y bien valioso, de verdad sí llevar estos pasos que nos diste. Muy bien, muchas gracias, Jackie. Pues es para tenerlo siempre presentes, y entiendo que lo hacemos mucho de esto en la práctica, pero hay que tener muy, muy claro el concepto para poder desarrollarlo mejor, que ese es el punto, y tener obviamente pues una mejor, digamos, productividad. De nada, Yuriko, ¿algún otro comentario? De nada, Andy. ¿Algún otro comentario o aportación? Yo fíjate que ahorita que dice sí llevamos, lo hacemos luego hasta con la inconsciencia, ¿no? De cada paso a veces, pero tenerlo así es bien valioso porque ya te armas como que un paso a seguir y no te lo saltas y tienes menos complicaciones cuando lo sigues. Exacto. No sé si lo anotaron. Sí, yo tomé nota de todo. Perfecto, muy bien. Pues me ha dado gusto compartir con ustedes esta mañana. Espero que tengan una excelente semana de Pascua. Todavía, de nada, Alberto, de nada, Ivania. Son vacaciones. Pues pueden tener alguna visita ahí de gente que nos llega de fuera, ya sea en Querétaro o en Puebla. Ivania, de nada, Rocío. Pues muchos saludos a todos, que les vaya muy bien, muchos cierres. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Saludos.